la policía local de Tulum. Estamos en la avenida Cova y nos dirigimos a Aldea Zama. En Aldea Zama he quedado con una empresa con la que trabajamos y donde nos va a enseñar varios desarrollos y lo vamos a ver. Aquí tenéis el restaurante Casa Sofía en Tulum, este de aquí, muy cerca de la entrada de Aldea Zama. Estamos ahora mismo en la avenida Cova, que nos llevaría, si siguiéramos rectos, hacia la zona hotelera, tanto de las ruinas mayas como la zona hotelera a la derecha, donde están todos los Big Club. Y entonces la entrada a Aldea Zama es aquí, justo aquí donde pone entrada, aquí a la derecha. Y vamos a entrar a las oficinas de esa empresa y aquí dentro de Aldea Zama tiene varios desarrollos. Vamos a ver cómo lo grabamos, cómo lo enfocamos y a ver si es de vuestro interés. Esto es Aldea Zama, la famosa Aldea Zama, donde hay terrenos residenciales importantes. Muy buenos desarrollos y con fácil acceso a lo que es la zona hotelera, ya lo habéis visto. Mientras llegamos a las oficinas os voy grabando un poquito cómo es Aldea Zama. Ya veis que los desarrollos se ven mínimo porque los árboles los mantienen fuera, en la parte de fuera. Hemos grabado varios desarrollos aquí a la derecha, es una zona importante de desarrollos. Nos vamos a una de las zonas más céntricas de Aldea Zama. Podía aparcar cerca de donde quiero ir, pero esta ya es una de las zonas más antiguas de Aldea Zama, donde ya veis que hay locales residenciales, locales comerciales, perdona, y oficinas inmobiliarias también. Y principal, hemos entrado por aquí, por este recorridito, y nos vamos a entrar en estas oficinas de Map Property que están aquí. Que bueno, Alex, y aquí nos vamos a encontrar con Angie. Bueno, estropeó un poquito la tarjeta SD cuando te estaba saludando. Oye, estas son las oficinas donde estás habitualmente, aquí en Tulum. Esta es nuestra oficina de Tulum. Bienvenido. Aquí es donde podemos atender a tus clientes. Ahora que vengas, con todo gusto, es tu casa. Y bueno, estamos... Yo hace ya tiempo que no os visitaba. Claro. Quiero que me enseñes, y a mis seguidores también, los desarrollos tan interesantes que tenéis aquí en Tulum. Excelente, excelente momento de hacernos esta visita porque tenemos proyectos nuevos que te van a encantar. Muy bien. ¿Dónde vamos a verlos? Vamos, mira, vamos a mostrar a la parte de arriba. Primero la oficina, ¿sí? Sí. Digo, este es una Hola, de las buenos áreas días. donde podemos atender a los clientes y tenemos arriba otra zona. Pues vamos a subir aquí arriba. Es que estábamos subiendo la escalera, quise parar. Aquí es donde se pueden hacer los apartados, los contratos. Aquí hay algunos privados también donde podemos atender a los clientes ya más en corto. Buenos días. Hola. Aquí está Loli. Saludos, Loli. Saludos. Pásenle. Y esta es una sala de juntas. Una sala de juntas donde igual es otro ambiente para presentarles los proyectos a los clientes. Que es lo que yo quiero que reciban ellos ahora mismo en la visita que te estamos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer, lo primero es recibir una información aquí en la oficina con imágenes en la televisión y de ahí nos vamos a ir a ver los desarrollos en vivo, donde están. ¿Te parece bien? Haremos un recorrido para ver algunos productos terminados, otros que están en obra, en construcción y bueno, algunos terrenos de nuestros nuevos lanzamientos. Qué bueno, pues voy a parar un momento. Fijando que aquí tenéis una maqueta hermosa. Es diferente a las que veo habitualmente, parece que son casas, ¿no? Así es, este es uno de nuestros nuevos proyectos justamente, son villas acá en la región 11, estas están en la región 11 de Tulum, el proyecto se llama Mari, y están divinas las villas. Oye, cuando hablas de región 11, región 8, región 15, todo eso para nosotros es más fácil porque vivimos cerca, lo vivimos al día a día, pero para el que no vive aquí en Tulum es más difícil. ¿Se puede identificar esas regiones de alguna manera? Ahorita te vamos a mostrar justamente el mapa de Tulum para un poquito que conozcan las zonas que tenemos y cómo se dividen las regiones. ¿Te late? Y además vamos a ver algunas de las ubicaciones donde tenemos los desarrollos. Qué bueno. Entonces, si me ayudas, este es el mapa de Tulum. Okay. Esta viene siendo la carretera federal, la que viene desde Playa del Carmen,
y llegas aquí, que es el primer entronque, donde está el Aquí es donde primer hemos parado en el semáforo y está la avenida Exacto. Cobá, ¿no? Esa es la avenida Cobá, la avenida principal que te lleva a la playa y zona hotelera. Y bueno, aquí está el centro de Tulum. Acá tenemos Aldea Samá, que es donde estamos ahora justamente. Esta es nuestra Región ubicación. 1 sería la entrada, Región 1, pero exacto. ¿Aldea Samá pertenece a Región 1? No. Aldea Samá está dividido distinto. Digo, como es un residencial que empezó hace años, digamos que no entró en esta parte de las regiones. Ok. ¿Va? Entonces Aldea Samá es fuera parte de lo que son regiones. Así es. Muy bien. Y bueno, ahorita estamos justo en esta parte, ¿no? Esta Aquí, es la donde oficina, estamos las oficinas. en la zona comercial de Aldea Samá. ¿Va? Otra zona en desarrollo es la región 15. Todo esto que vemos acá es la región 15. Es una zona donde pues se están desarrollando buenos proyectos, una zona donde todavía es muy selvático hoy en día, donde no hay pavimento todavía, pero bueno, paulatinamente va llegando. Y aquí es donde tenemos la avenida Kukulcán, que es otra avenida que ya desde el año pasado, tú sabes, ya se abrió para bajar hasta la playa y zona hotelera. Le ha quitado bastante trabajo a venir por acá, porque antes bajábamos por aquí y solamente teníamos este acceso, ahora tenemos este otro acceso. Así es. Y entonces la región 15 se está ganando una plusvalía por ese motivo. Correcto, así es. Entonces ahora me está buscando otra parte del mapa, porque no es fácil de buscarla a través del celular, pero bueno. Y bueno, aquí tienes los distintos proyectos que vamos a poder hoy recorrer. Aquí en la entrada de Tulum tenemos Pamchel, esa es una de nuestras preventas. Ahí todavía hay inventario, entonces vamos a ir a que veas, está iniciando la obra de Pamchel. Aquí dentro de Aldea Samá vamos a conocer Tikal, que es un producto ya terminado y es una entrega inmediata, y todavía tenemos unidades que están a la venta. Este sí lo vas a poder conocer. Y bueno, por acá tenemos proyectos nuevos también, donde vamos a recorrer sus ubicaciones. Está Cobá en la zona premium de Aldea Samá. Cobá también ya tiene muy buen avance de obra, vamos a ir a que lo vean. Después está Balam. Balam también ya está iniciada la obra. Y bueno, los súper exitosos Sama Towers y Sama Towers Premium, que fue un producto que salió a la venta y se vendió en 2 semanas. Digo, nos quedan algunas unidades, nos quedan sobre todo penthouse. Vamos a pasar para que conozcan estas ubicaciones. Y bueno, tenemos también por esta zona Aqua. Aqua también está en la zona Premium. Aqua nos quedan estudios todavía disponibles. Ya la obra está bien avanzada y bueno, Aqua es un proyecto también muy bonito. Y de este lado, en la región 15, tenemos Lic Organic. Lic Organic es un proyecto de Max Properties. Ya Max Properties está desarrollándolo como tal. Es el tercer proyecto vertical de Max Properties. El primero es Lic Tulum, que podemos pasar a verlo. Ya la obra está muy avanzada. Y ahí nos queda una unidad disponible, una unidad que un cliente ¿Aquí solamente liberó. queda una unidad? No. En el otro que tenéis que hiciste el primero está acá, buenísima ubicación, a pasos de la avenida Cobá. El segundo de Max Properties es Pamchel, que es una obra que se está iniciando, ahí todavía hay unidades. Y Lic Organic es el tercero. Este es un recién lanzamiento y aquí pues todavía tenemos muy buen inventario, ubicación buenísima, a 3 cuadras de la avenida Kukulcán para bajar a la playa. Pasa un poquito más para abajo para que vean la situación. Correcto. Y la facilidad que hay para llegar al mar. Así es. Aquí ya llegaríais a la zona hotelera, pero acordaros que la zona hotelera más adelante se va a hacer una carretera paralela para quitar aquí el tránsito. Se va a convertir en peatonal de bicicletas, pero no de vehículos. Así es, correcto. ¿Qué te parece? Me parece que tenéis muchos desarrollos. Hoy vamos a hacer un repaso así un poco generalizado y otro día vamos a venir exclusivamente a 1 o 2 desarrollos. Hoy vamos a darles un repaso. La región 11 es de este lado. Acá es donde tenemos las villas que ves acá en la maqueta. Estas que tenéis aquí. Correcto, esas se van a desarrollar justamente en la región 11. Que si bien, digo, la mancha urbana de Tulum, tú sabes que hoy en día es muy pequeña, o sea, al rato estas regiones van a ser parte del centro. ¿Va?
¿Cómo ves? ¿Qué te parece? A mí me parece que es muy extenso lo que tenéis, muchos desarrollos, Claro. tienen que ser muy buenos porque por eso trabajáis aquí con estas oficinas y hoy lo vamos a hacer así. A mí me gusta más especificar 1 o 2 desarrollos más, ¿no? Claro. Hoy lo Vale. vamos a ver todo esto así por en generalizado y cualquier duda que tengáis no dudéis en poneros en contacto con Angie o conmigo. Yo os pongo el número de teléfono de Angie, el mío, y decirles siempre que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya para que ella tenga una localización de donde sale el cliente. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito el mapa de Tulum, la situación es fácil de entender. Por aquí hemos venido de Playa del Carmen, aquí entrarías lo que es la ciudad, por aquí bajamos hacia la zona hotelera y tenemos la entrada a la zona de Aldea Zama. En Aldea Zama ellos tienen muy buenos desarrollos, pero también en la región 15, que está de moda hoy en día y que más adelante se va a poner premium también, porque todas estas calles van a estar asfaltadas, van a estar arregladas y esta avenida también va a estar muy bien arreglada. Correcto. Es que Tulum tiene un crecimiento importante. Tulum, lo que se está viendo ahora, no va a ser lo que sea dentro de 5 años. Así es. Sí, el crecimiento de Tulum es impresionante. Te decía yo, o sea, hoy la mancha urbana es muy pequeñita, o sea, tú lo puedes ver en Google Maps y es una cosa pequeña. Hay que aclararles una cosa lo que oye en el vídeo. Se piensan que la mancha urbana va a crecer mucho, sí, pero con una moderación para no perjudicar la zona selvática, para no perjudicar la zona de las aguas que Exacto, nos eso bañan es por abajo. importante. Claro, no en todas las zonas se puede desarrollar por justamente el manto freático está muy cercano, ¿no? Entonces hay zonas también de cenotes donde no es posible el desarrollo, entonces tiene que ser muy cuidado. Y bueno, Y la gracia esa de sentir la naturaleza no la va a perder. en Tulum se sigue preservando eso, ¿verdad? Los desarrollos están manteniendo ese contacto con la naturaleza, entonces estás desarrollando con armonía sin dejar a un lado la naturaleza, porque eso es lo que el turista viene, ¿no? A sentir también, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza. Muy bien. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir a hacer un recorrido para que conozcas producto terminado y después algunas obras, ¿te parece? Me parece y ahí estupendo. vamos platicándote ya a fondo, a detalle de cada uno. Me parece... Venga, hasta ahora. Vamos. Pronto vamos a conocer los desarrollos ya en el lugar. Ya hemos visto la teoría un poquito. Y ya que estamos aquí, hoy vamos a hacer un repaso importante, no tan meticuloso, pero es importante que sepáis que podéis contactar para esos desarrollos con nosotros y cualquier información se os puede dar. De uno, de otro, del que queráis. Vais a tener diferentes precios, depende si es casa, si es estudio, si es departamento de 1 a 2 recámaras, la situación donde están, todo eso cambia su precio y las amenidades, por supuesto. Pues vamos allá, Mira lo que está ocurriendo por ahí. Está llegando nube de lluvia, ¿eh? Esperemos que no nos pille la lluvia y podamos trabajar y hasta luego volar el dron y todo. No sé si va a poder ser posible, pero vamos a verlo. Bueno, pues tenemos el carro por aquí aparcado, por esta zona, un poco más para arriba. He quedado con Angie en seguirla con el carro. Así que en breve nos conectamos con... Paseando por aquí, por Aldea Zama, me están guiando, no sé dónde vamos exactamente, ahora cuando lleguemos ya lo vamos a explicar todo. Ahora mismo yo soy una persona como vosotros que quiere ver el desarrollo, quiero saber qué es lo que tiene ese desarrollo, qué calidades tiene, por qué se ha edificado ahí, qué es lo que nos puede ofrecer, todo eso es lo que quiero enseñaros, ¿vale? Entonces, pues como yo, lo vais a averiguar vosotros. Yo tengo la información vía Drive, tengo la información vía características, pero no he estado en el lugar. Eso es lo importante, porque yo siempre, para mí es muy importante ofrecer algo que lo conozco, que lo he palpado, que estoy en el lugar. Entonces ahí es donde yo siento la fuerza para decir, compra ahí. Y lo mismo que yo siento eso como vendedor, vosotros como compradores tenéis que sentir también esa vibra de decir, me gusta ese lugar, estoy a gusto ahí, o me late. Y sobre todo saber qué rendimiento le podemos sacar, que eso también es muy importante. Luego quiero que intente volarme el dron aquí, a ver si tenemos suerte. Este desarrollo que estamos viendo aquí se llama Tikal, está aquí en la Aldea Zama, estamos dentro de la Aldea Zama. Y yo lo que veo por fuera es espectacular, me gusta la estructura que han hecho, se la ve fuerte, pero vamos a conocerla mejor aún. La estructura me ha convencido. La situación también me convence, ya veis cómo está la calle por fuera, está muy bien, están otros desarrollos construyéndose
Y Tikal me llama la atención, es espectacular. Y aquí ya, al estar acabado prácticamente con su cámara de vigilancia, con su lobby, con todo, no queda mucho por vender. Quedan solamente departamentos de 1 recámara y de 3 recámaras. Sara, nos vas a presentar este desarrollo, ¿qué te parece? A mí me encanta Tikal. Tenemos aquí 17 unidades únicamente, que lo hace más exclusivo. Y este desarrollo se entregó en verano del año pasado. Tiene prácticamente 6 meses. Vamos a ver. Muy bien. En este momento, como ya se entregó, no debe de quedar mucho a la venta, ¿que no? Exacto. Tenemos a la venta 4 unidades disponibles, 2 de 1 recámara y 2 de 3 recámaras. Estos de 3 Bueno, pues vamos a ver las cualidades de Tikal. A ver por qué llamó la atención Tikal, por qué llegaron a comprar las personas, que es muy importante. Tenemos una persona aquí de vigilancia. Estamos entrando porque tienes permiso para entrar, enseñarlas. Sí, exacto. Aquí utilizamos materiales de la región como chucumen muros, que es una resina de la región. Otra cosa importante es que las alturas son de 3.40. La verdad que sí, son altas. Una de las características de Tikal es que los espacios son súper amplios. Súper amplios, qué bueno, me gusta. Y el paseo que tenemos aquí para llegar a las áreas comunes se ve impresionante. Oye, qué bonita la alberquita, ¿eh? Qué tranquilidad, qué sensación de estar con naturaleza. De amenidades tenemos aquí la alberca, sí, un bar. Arriba del bar es un espacio para hacer yoga y también jacuzzi. Yo pensaba que era un chapotadero para niños, pero es el jacuzzi. Tienes toda la razón, me había fijado mal. Qué bonito. Y me gusta mucho el material con el que habéis hecho la alberca y sobre todo poderse sentar allí estando dentro del agua. Luego la sensación que tengo aquí es que cuando haga mucho calor, aquí no vamos a tener tanto calor, vamos a estar con unas sombritas que nos van a dar un muy acogedor en el momento, ¿que sí? ¿Cómo te sientes aquí, Alas? ¿Cómo te sientes? Te he dicho Alas, sí, pero es Alex. ¿Cómo te sientes? Le gusta rectificarme. Es así, mi chaval. Es que, hombre, ¿cómo me vas a decir Alan? Es como que yo te venga y te diga Felipe. Sí, hombre. En este espacio que estoy viendo aquí, ¿va a haber algún tipo de camastro, aparte de sillones? No, se entrega así como está, con los sillones. Muy bien. ¿Hay baños aquí abajo? Sí, tenemos los baños a la vuelta del barecito. Aparte de la zona de yoga, de la alberquita, de la zona de bar, ¿las personas pueden disponer de más espacios de amenidades? Sí, tenemos gimnasio y una sala de juegos. Si quieres, vamos a verlo. Claro que sí, pues tenía ganas de ver el gimnasio. Me estoy haciendo la idea de que estamos aquí. Bueno, ya veis cómo ponen el número de las habitaciones, espectacular, con madera. ¿Esto se entrega amueblado y equipado? Sí, las 4 unidades que nos quedan disponibles son llave en mano. Quiere decir que están equipados, amueblados, decorados, con vajilla, blancos, todo listo para ponerse. Oye, Angie, antes cuando me pasaste la información te dije, oye, no me parece tan no sé qué, pues ahora sí que me está pareciendo. Claro. Porque la persona que compre no tiene que molestarse absolutamente en nada. Así es, ahorita que las veas, de verdad, además el paquete de muebles que se incluye es de muy buena calidad. El desarrollador tiene su propio carpintero, utilizan parota para hacer los muebles, entonces son muebles que te van a durar por siempre, ¿no? Bueno, Sara, ¿me vas a enseñar el gimnasio? ¿A ti te gusta ir al gimnasio? Sí, yo ¿Sí? practico yoga, utilizaría más el área de yoga. Ah, qué bueno. Este es nuestro gimnasio, como ves es un espacio amplio con vista a el área verde. Mira, está cerrada la puerta en este momento, pero yo lo que me estoy fijando, pues ya sabéis que me gusta ir al gimnasio, es que las máquinas son buenas, de calidad, hasta parece más grande de lo que es, por la sensación del espejo. Parece que sea el doble de grande. Sí. Ese espejo me engañó en un principio, decía yo, ¡ay, qué grande es! ¿Cuánta maquinaria? Pero no, tenemos 2 máquinas de correr, tenemos la bicicleta, la otra, bueno, Una elíptica. lo necesario para estar en forma. Claro. Y luego no solamente eso, sino la vista que tenemos aquí, cuando estás haciendo ejercicio, a esos árboles que parece que estás en la selva. Y ahí están los zapatos. Es muy importante las sensaciones de las personas. Me dijiste que había esta área, Y un área de juegos también. el área de juegos, Alex seguro que está con ganas de conocerla. Vamos a verla. No, ya no te he dicho ala, ¿eh? Gracias. De nada. Gracias, Paco. Bueno, pues el área de juegos ya se nos ha adelantado Alex. Es como una especie de bar donde tú puedes ver tus deportes preferidos o películas.
donde puedes tener para beber tus bebidas, para trabajar un poco online si quieres trabajar aquí, porque aquí también hay wifi, ¿no? Sí, tenemos wifi en áreas comunes y como tú decías es una buena opción para poder trabajar también. Tenemos 4 pantallas, mesa de billar, futbolito y baños. Pues Sandra ya está inspeccionando a ver si hay bolas para jugar una partida. Claro, ¿por qué no? Y también un buen billar, una buena mesa de billar. Y la sensación que tenéis aquí es de relax, de tranquilidad y de estar a gusto. Todo esto, ¿por qué lo hablo? Porque cuando compráis un departamento no solamente estáis comprando el departamento, también estáis comprando las áreas comunes. Ese es un adicional que tenéis muy importante. Porque luego te dicen tu departamento es de tantos metros, sí, pero y todo lo que dispones también. ¿El mantenimiento es muy alto? No, el mantenimiento aquí es de $2.5 por metro cuadrado. Bueno, es lo normal. Exacto. Y más con estas amenidades que tenemos. Sí. La jardinería, la vigilancia, las albercas, todo eso cuesta un dinero, también el gimnasio, todo. Y con $2.5 metro cuadrado vamos a ver ese departamento que están a la venta, el de 3 recámaras y el de una recámara se podrá ver. Ahorita revisamos disponibilidad y si está disponible con mucho gusto. Qué bueno. Pues aquí también tenéis baño, ya lo veis. Y hasta para lanzar dardos, que eso le encanta a Alex. Vamos a salir. Vamos a ver si vemos esos departamentos. En la misma altura que hemos grabado el gimnasio que está ahí. Y vamos a ver uno de 3 recámaras. Mira la vista que tendrías desde tu departamento. Acordaros que se entregan amueblados, equipados y decorados. Algo muy importante. Y mucha seguridad tenéis cuando le dais todo eso al cliente. Claro. Y no me extraña que la tengáis, porque lo que estoy viendo en la entrada me impresiona, me gusta. Extremadamente espectacular. Sobre todo la sala comedor es alargada, hermosa y vamos a entrar a conocerla. Los muebles son excelentes, como tú estabas diciendo, Angie. Me gusta mucho este tipo de muebles y de decoración. La altura impresionante, ya lo veis. ¿Cuántos metros me decías que tiene de altura? 340 de altura. Y hasta con televisión lo entregáis, increíble. Luego la seguridad en las puertas, Claro, que esa es otra. son cerraduras inteligentes. Bueno, pues, oye, el material que está hecho y la construcción me gusta. Fíjate, qué suelo, qué paredes, qué sensación tenemos aquí. El tema de iluminación también me encanta. Está espectacular, Angie. Así es, y así como lo ves, así se entrega. La decoración va incluida, todos los muebles blancos, toallas, electrodomésticos, está listo para usarse. Pues esto es una seguridad a tu inversión. ¿Por qué? Porque si tú estás que lo compras para rentar, automáticamente, tal como lo compras, lo puedes poner a la renta. Me gusta muchísimo. Vamos a ir por partes, vamos a ir a esta primera recámara. Así es. Esta primera recámara vendría a ser... Esta es lock-off, es importante mencionar eso, que es un departamento de 3 recámaras con triple lock-off. Quiere decir que esta puerta la podemos cerrar y se puede rentar como una suite. Acabas de decir triple lock-off. Sí. Es la primera vez que grabo un triple lock-off, ¿eh? Entonces, esta recámara, por ejemplo, que la vemos... poner en renta como una suite hotelera o como un estudio. Tiene su acceso, aquí también está la chapa de seguridad. Entonces, que la persona que renta aquí entraría por aquí, esta sería la puerta. Exacto. En caso de que tú compres este departamento, le puedes sacar 3 rentas. Exacto. Es impresionante, tiene su televisión, su buen cortinas, ventanal. Mira el ventanal a dónde da. La persona que renta aquí no va a estar contenta, claro que está contenta, ¿cómo no lo va a estar? Mira qué cama tenemos, impresionante. Me gusta mucho el aire acondicionado, la altura de las paredes. Yo siento fresquito aquí y no está en marcha para nada el aire acondicionado. Luego, la amplitud de la habitación, porque tú misma estás ahí y te sobra mucho espacio detrás tuyo. No te sientes incómodo, no te sientes agobiado. Esto es muy importante cuando se hace un lock-off. ¿Por qué? Porque las personas que rentan aquí a veces vienen 15 días y una habitación simple, estrecha, te sentirías agobiado. Aquí con esta habitación y estas amenidades que hemos enseñado anteriormente, esa persona puede estar aquí 15 días perfectamente sin sentirse mal. Exacto. Pues aquí tenéis el baño. El lavabo es una pieza de mármol. Me encanta, ¿eh? Muy bien trabajada. Y la área de ducha. Así como lo veis, se os entrega, ¿eh? ¿Ya tenéis ganas de saber el precio? Que sí, yo también. Sinceramente, yo también. Ya tienen ganas de saber el precio, se lo vamos a decir en breve. También tiene su televisión. Y ahora, como vamos a salir de aquí, acordaros que es triple lock-off.
Esta sería una de las entradas, esta sería la segunda entrada y ya veremos la siguiente. Ah, ya está la siguiente. Sí, ¿no? La Qué siguiente bueno. Ya me estás animando, ¿eh? Oye, ¿verdad o no, Alex? Es la primera vez que visitamos un sitio triple low cost. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este departamento? En este son 110 metros cuadrados. Pues fíjate tú qué bien repartido está, porque no se nota, ¿eh? Sí, es Yo un tengo la departamento sensación que viene a ser 120, 130, pues 110 ¿Cuántos metros. metrajes tiene? ¿Eh? 110. Mira qué mesa más espectacular y grande que tenemos aquí. 2, 4, 6, 8 y 9 y 10 personas tranquilamente. Una sala comedor impresionante, con su aire acondicionado ahí, como lo veis. La altura de las puertas, que impresiona también. La nevera, el refrigerador, impresionante también, grande. Y la calidad de los muebles. Estos muebles no son nada económicos, ¿eh? Muy bien conseguido, de verdad. Me gusta mucho. No tengo palabras. Qué gran espejo habéis puesto ahí también. Antes de ir a la cocina, me quiero parar en este baño que tenemos aquí, que yo diría que comunitario, pero ¿me lo explicas? Es un baño completo. Como es triple lock-off, la recámara principal tiene el baño afuera, que sería este. Y las otras dos recámaras, que son las que tienen lock-off, tienen su baño adentro de la recámara. Ese es el motivo por el cual este baño es completo y no es solamente para visitas. Porque la recámara principal que la tenemos ahí es con esta única entrada que tenemos ahí. Pues qué bueno, me parece estupendo el baño. Hermoso. Ya lo veis que tiene aire ahí y luz. Me voy a poner aquí. Pues estas sensaciones que estáis teniendo conmigo visitando un lugar como este, yo me he quedado sorprendido de que todavía esté a la venta. Me he quedado sorprendido de que esté a la venta un lugar como este tan bonito. Oye, papá, y tienes que ver el lavado de servicio. Ah, ¿hay lavado de servicio? Sí, tenemos un área de servicio que está bastante amplia, tiene lavadora, lavadero también, incluso lo puedes utilizar. Entonces no es lavabo de servicio, sino el área de lavado, chaval. Ya me has dejado impresionado. Mira qué área de lavado tenemos aquí. Te lo entregan así como lo veis, con lavadora, donde frotar, con calentador. Si tú le quieres poner una secadora, se la pones. Si no, pues aquí yo aplicaría para poner unos cablecitos y colgar la ropa. Porque me imagino que aquí deben de colgar la ropa. Qué altura tiene, impresionante. Luego la calidad de estas puertas también. Se ve buena. Bueno, pues ahí tenemos la barra americana que normalmente nos la dan de granito. Vosotros la habéis puesto de madera para acompañar todo el resto de lo que estamos viendo, ¿que sí? Exacto, todo el diseño de interiorismo en Tikal es muy estilo eco-chic, que va de acuerdo con Tulum. Pues ya lo sabéis, el que es Tuluminati, esto que está viendo, seguro que se queda con la boca abierta, no se lo esperaba. Yo también, que no lo soy, pero me encanta. Bueno, pues ya lo veis, la cocina eléctrica, Sí, todo el es aspirador, eléctrico. tenemos el microondas, los muebles para guardar todo y donde tú puedes cocinar aquí y automáticamente puedes atender a tus visitas. Señores, la paella ha salido excelente. Venga, recojan su plato. Ya te viste haciendo una paella, ¿ah? A ver si algún día vienes, porque la verdad que salen muy ricas y tienes que pasar un ratito en la playa. Pues tú invítame y ahí voy a estar. Tú estás invitada. Cuando tú veas que publico la paella, acércate. Bueno, pues ya hemos conocido lo que sería la parte principal de este departamento de 3 recámaras, que me he quedado impresionado. Ale, ¿dónde estás? ¿En la recámara principal? Supongo. Pues vamos a conocerla. Aquí hay un espejo que no está colocado todavía, pero el día que lo coloquen va a estar impresionante. Un armario que me gusta mucho, con su televisión. El aire acondicionado ahí arriba. Entrada de luz que está fenomenal porque tenéis vistas a los árboles. Con una decoración de ramas. La cama king size impresionante. Me gusta muchísimo. Ya veis dónde está apoyada. Está espectacular. Un ventilador, por si no... Es que, como hacéis estas paredes que transmiten Sí, fresco... es lo que te decía, el chucum, la resina que se utiliza aquí en muros, es para mantener fresco en estos espacios. Entonces este aire acondicionado prácticamente no lo vas a usar usando el ventilador, más o menos, y aparte la altura que tiene. Porque acuérdate que el calor sube para arriba y se mantiene el fresco más abajo. Eso es lo que hace que tengas más frescura.
Bueno, pues ya hemos acabado lo que es la segunda parte de los COF, que es la parte principal. Ahora nos iríamos a la tercera parte, por donde se entra y se sale aquí. Igual aquí, este es un lock-off, entonces aquí puedes cerrar este acceso y tienes una entrada independiente para rentarlo como suite vacacional o lo rentas como un departamento de 3 recámaras. Muy bien, pues tenemos un baño completo, ya lo veis, bastante bueno, bonito, espectacular, me gusta mucho. No tiene nada que envidiar a los anteriores. Una habitación donde tienes una buena cama, un buen armario, todo lo necesario para poder pasar unos días, una buena televisión y luego justo sale en el gimnasio. Este es tu acceso que tiene también chapa de seguridad eléctrica. Está espectacular, ¿eh? Porque salís aquí, esta sería la entrada, ahí tenéis las escaleras y tienes 3 accesos a la casa. Impresionante, no, lo que sigue, me gusta. Y más si tienes el gimnasio. Yo me quedo con esta habitación, me voy al gimnasio directamente. Está muy bien, muy bueno. Podría decir que hasta es personal tuyo ya. Oye, 110 metros cuadrados, que no lo parecen mucho más, ¿eh? Porque el recorrido que llevo con la cámara no da a más. Quiere decir que intento no ser rápido, pero lo estoy siendo. Y muchos me dicen, Paco, a veces me mareas con la cámara, pero es que tanto lo que vemos... Pero no parece de 110. No, que parece de más. Está espectacular y ahí arriba también se puede aprovechar el patio para otras cosas, pero bueno, eso ya... Mira que bien lo entregáis, habéis tenido buen gusto, me gusta. Ahora viene el detalle. ¿Cómo se puede apartar este departamento? Este departamento lo podemos reservar con $5,000 o 100,000 pesos y lo tenemos reservado. A partir de eso se hace una carta oferta, platicamos con el desarrollador para llegar a un acuerdo, se envía el contrato para que el cliente lo pueda leer. Si necesita modificar algunos detalles, se puede revisar y ya que esté listo, se paga el departamento. Como es una entrega inmediata, pues prácticamente se puede pagar todo en una sola exhibición. Si algún cliente quiere decir voy a pagar primero el 70% y en un mes el restante, algo así, lo podemos poner en la carta oferta. Y también si tienen necesidad de hacer un préstamo hipotecario también lo pueden hacer, ¿no? Exacto, crédito hipotecario aceptamos aquí porque ya es una entrega inmediata. ¿Vosotros les podéis ayudar con el préstamo hipotecario de alguna manera? Sí, claro, tenemos diferentes colegas que son brokers especializados en créditos y con mucho gusto podemos pasarles los contactos. Bueno, pues nos vamos para la sala principal y me vas a comentar el precio de este departamento de 3 recámaras de 110 metros cuadrados, totalmente amueblado, equipado y decorado, así como lo estáis viendo, se va a entregar. Y ahora viene la parte más importante, saber cuánto me costaría quedarme con este departamento que a mí me ha encantado. Sí, el precio de este departamento es de $350,000 y como lo vimos en todo el recorrido, se entrega tal cual lo vemos. Equipado, amueblado, decorado, llave en mano, listo para rentarse o para vivirlo. Pues ya lo sabéis, $350,000, números redondos, ¿eh? Qué bueno. Pues gracias por esto, Angie. Me ha gustado mucho este departamento, pero aquí dentro hay 2 modelos más que pueden comprar. Uno de una recámara. Hay de una recámara todavía y hay penthouse de 3 recámaras. Justo vamos a mostrarte un penthouse. Venga, vamos a conocerlo. Si a mí me ha encantado esto, así como lo veo. Imagínate si es un penthouse. ¿El penthouse también es tipo los COF, 3 de los COF? Correcto. ¿Correcto? Pues, Alex, vamos a babear un poquito porque se nos va a hacer la boca agua. A mí me encanta este lugar. Vamos. ¿Alguien toalla? No, gracias. Ahora mismo no. También incluyen las toallas, incluyen en todo lo que estamos viendo. Es prácticamente entrar y poder rentar o poder disfrutarlo. Sí. El de una recámara no te lo voy a poder mostrar porque está rentado. Todas las unidades de una recámara están rentadas hoy. Pero te voy a mandar fotos para que las tengas también. Pues De una me podéis recámara pasar. Está muy lindo también. El de una recámara, ya que lo entregan como lo hemos visto, ¿esto de cuántos metros cuadrados es? 54 metros cuadrados. ¿No podemos? En su baño tiene una tina. Digo, aquí no lo podemos ver, pero esa era una característica especial de los de una recámara. Tienen tina en el baño. La tina es una bañera, como decimos en España. Es, correcto. Y tienen también una sala comedor con cocina y una habitación. Así es. Pues sería estupendo haberlo visto. ¿Qué precio tiene?
Ese los tenemos desde $185,000. Pero acordaros que son $185,000, se entrega totalmente listo Amueblado, para equipado, trabajar. y bueno, estos ya traen historial de renta vacacional, eso es importante también que lo sepan. Entonces, bueno, es una unidad que ya no te va a costar trabajo posicionar, porque aquí Tikal ya tiene un poquito más de 6 meses en operación de renta vacacional. Lo administra Kin, que es una empresa ya con trayectoria acá en la zona. Bueno, para que no se asusten tanto del precio, acuérdense que a mí me ha parecido un excelente departamento este de 110 metros. El otro casi la mitad, $185,000. La verdad que muy completo. Y al mismo tiempo, pues bueno, aquí pagas un poco más de mantenimiento por los metros cuadrados, y en otro pagas menos por los metros cuadrados que tiene. Claro. Vamos a conocer entonces, Sara, vamos a conocer el penthouse. Vamos. ¿Por dónde vamos? Por las escaleras. Qué bueno, pues vamos a subirle. Sí, estoy con las visitas, vamos a pasear, vamos a conocer este penthouse. Oye, también para el mexicano que vive en Estados Unidos hay un crédito que se le puede dar, ¿a que sí? Sí, claro, como son mexicanos y las propiedades están en este país, no importa si ellos viven en el extranjero, podemos coordinar que ellos puedan sacar un crédito hipotecario, aunque no tengan historial en buró de crédito aquí en México, sí se puede. Pues vamos a conocer este otro departamento, que es un penthouse de 3 recámaras, muy parecido en el sentido de que tienes triplet loft, eso lo vamos a conocer y a ver cómo está distribuido. Sí, es muy parecido al que vimos anteriormente, 3 recámaras. En este caso lo estoy viendo un poco diferente la entrada, porque tenemos la televisión a la izquierda, aquí es a la derecha. Sí. Ya veis que la decoración es muy parecida, muy bonita. Sí, es similar. Y tenemos el rooftop, que está increíble. ¿Puedes cortar? Porque a veces cuando le marco, la cámara a veces hace un fallito. Pero me querías comentar algo, este no es el que está a la venta. No, este departamento es uno de 3 recámaras penthouse, pero no es el que tenemos disponible. El que está disponible está en renta, pero vamos a ver uno súper similar. El que tenemos disponible en renta es triple lock-off, muy similar al que vimos hace un momento, más el rooftop. Bueno, para que hagáis una idea, más que nada lo que queremos es enseñaros cómo es el penthouse en la parte de arriba, que es la que no podemos ver abajo. Exacto. Por lo demás, todo más o menos pareja y 3 habitaciones independientes que se pueden rentar independientemente. En este caso tenemos el baño aquí a la izquierda. Voy a ir un poquito más rápido en el penthouse, porque en el otro ya me quedé con la boca abierta, ya lo veis. Y aquí tenéis la ducha. Aquí voy a ir un poquito más rápido en la parte de abajo. En la parte de arriba voy a ir más lento, porque son las mismas características. Entonces aquí ya no voy a poner tanta atención a lo que tenemos espectacularmente. Bueno, pues ya lo veis. Esta es otra del baño común que tenemos aquí para la habitación principal, que la tenemos ahí enfrente. La cocina. Esta es otra de las habitaciones con su baño. Estoy enseñándolo así rápido y corriendo, porque si no se nos echa el día. Bueno, ahora ya aquí lo interesante sería subir al penthouse. Ahí sí que voy a estar más tranquilo. Por el área de lavado, acordaros que antes hemos grabado el área de lavado, que era amplia. Aquí han hecho unas escaleras tipo caracol que sube arriba. Alex lo va a subir. Bueno, tenéis esta lavadora, el calentador. Voy a subir arriba, Sara. Vamos. Bueno, los penthouse suelen ser de mucho más metros cuadrados que los departamentos, porque tienen 2 áreas diferentes, 2 plantas diferentes. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando que es este departamento, Sara? El departamento penthouse de 3 recámaras que tenemos disponible son 142 metros cuadrados de interior, o sea, más grande que el anterior que vimos. Sí. El otro es de 110, más otros 142 metros cuadrados en el rooftop. En total tenemos 285 metros cuadrados. Pues mira, qué maravilla, qué bonito. Yo voy a enfocar luego para atrás mío. Tal como hemos subido, tenemos aquí, pues esta área de aquí de barbecue, de relajarse, un baño. Sí, tenemos esta área para descanso, un fire pit, el área de barbecue, también una cocina con una palapa y su mesa. También se entrega con los muebles del rooftop.
Tiene una pantalla de también. televisión muy buena, muy Un bonita. espacio increíble para poder pasar el rato. Y aquí tenemos... Está buena la piscina, ¿Está buena? porque resulta que tiene unos botones que ahí encienden los propulsores y ya te relaja todo. Bueno, lo que tenemos es un jacuzzi que tenemos aquí, más pequeñito, y aparte de un jacuzzi, una alberquita. ¿O no? No, esto es para los aire acondicionados. Tenemos un jacuzzi aquí que lo podéis disfrutar. Y estas vistas que tenéis desde acá. Bueno, Sara, pues este es un penthouse. ¿Qué te parece el rooftop? A mí me parece que se le puede sacar mucho partido al penthouse y además lo entregáis así de bonito, con estos muebles, esta sombrilla, esta palapa, hasta con un extintor para que no pare detalle. Oye, ¿y qué precio tiene este penthouse? El penthouse que tenemos disponible en venta está en $480,000, llave en mano también, con todo incluido. 480.000 dólares son 130.000 dólares más solamente por la parte de arriba. Exactamente. Porque anteriormente el que hemos visto abajo, que era más pequeño, estaba en 350.000 dólares. Exacto. Este que es unos cuantos metros más. El doble de metros más. Exactamente, pero me refiero en la parte de abajo. Ah, sí, en la parte de abajo, el Son más. primero, el de $350,000 son 110 metros cuadrados. Este penthouse, el que tenemos en venta, son $480,000, pero el área interior sí es más amplia que la anterior. Muy bien. Oye, Son 142.81 metros de interior, más 142 metros de rooftop, en total 285 metros. impresionante, ¿no? Lo que sí que mira, Alex, cómo estáis de contento viéndolo. Qué espectáculo, qué bonito. Angie está disfrutando de un descansito. Pues ahora, aquí también lo mismo, ¿no? Un apartado de 5.000 dólares. Sí, Se puede pagar el 70% y el resto en 2 o 3 meses, porque ya se entrega inmediata. exacto. O pueden hacer un crédito. Crédito hipotecario, ya lo dijimos, para mexicanos que vivan en México o en el extranjero. Bueno, a mí me ha encantado. Encima tenéis hasta los altavoces para la música. Habéis pensado en todos los detalles. Pero esto también se ha pensado porque en este momento lo tenéis puesto en la renta, ¿que sí? Entonces ya esto tiene, pues, algo ganado. Claro. Una plusvalía extra. Así es. Ya esto es Bueno, Angie, yo me voy a despedir de Tikal, si te parece. Me encantó el lugar. Qué pena que haya llegado tan tarde, podría haber venido antes. Sí, ¿verdad? Y ofrecerlo a los seguidores antes. Claro. Pero por otra parte contento de que todavía pueden decir, pues quiero comprar ahí. Claro, todavía hay unidades y bueno, de este mismo desarrollador tenemos preventas muy buenas. Quiero invitarte a que conozcas Cobá. Cobá está en obra, muy avanzada la obra, ya casi está terminado el showroom y ahí podemos explicarte todo el concepto de ese proyecto. Muy similar a Tikal, mejorado, muy mejorado. Todas las unidades van a tener su jacuzzi o piscina privada. Mismas características de espacios amplios, techos altos y son proyectos que están ubicados en la zona premium de Aldea Zama. Entonces, Estamos entonces en Aldea Zama, hemos enseñado este desarrollo. Yo aquí voy a dejar este vídeo individual y nos vamos a ir a conocer a Cobá. Y en Cobá sí que voy a tener que poner render, voy a tener que poner fotos de cómo va a quedar porque en este momento está en obra gris, ¿es así? Aquí no importa que lo ponga, ya lo hemos visto, está excelente. digo, Lo vemos. hay una unidad ya muy terminada, te va a encantar. Venga, hasta ahora. Nos despedimos de aquí, de Tikal. El siguiente desarrollo que vamos a conocer, imagínate, el mismo constructor, con mejorado aún. Si aquí ya nos ha gustado, aquel, cuando esté acabado, nos va a gustar muchísimo. Qué bueno haber conocido este ya, pues entregado, donde la persona que compre lo puede ver cómo son los acabados, puede ver cómo está todo. Está impresionante. Antes de bajar las escaleras me estás diciendo que este departamento es el penthouse que está disponible. Así es. El penthouse que está disponible son los mismos metros que hemos hecho anterior, pero es el número 17, acordaros. Esa es su entrada Y esta sería una principal. entrada. Esa es la Esta es la escalera. principal. Y de este lado tienes las dos entradas de los locos. Por eso que es triple penthouse, triple rooftop. Exacto. Esta sería la otra entrada. Esta zona y al fondo la otra. Pues también son 3 recámaras con su rooftop.
privado arriba, su piscina y todo lo que viste hace rato en el anterior penthouse. Pues qué bueno que me lo hayas enseñado, porque más de uno querría ver cuál era. Claro. Es el número 17. Es el 16. Y vamos a bajar la escalera y ya nos vamos a Cobá. Gracias. Ahí está el chavalote pasando inspección. De aquí nos vamos a hacer una foto de portada, puede ser de aquí o puede ser de la entrada. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Estamos yendo lo que es a la zona de Aldea Zama Premium y ahí tenemos el desarrollo Semacoba. Este desarrollo quizá lo ponga en un vídeo individual, quizá lo una a Tikal, porque es el mismo desarrollador y porque a lo mejor al ser una obra gris no necesita tanto de grabación. Entonces eso lo vamos a comprobar luego, ¿vale? Y a lo mejor hoy paramos de grabar, no lo sé, dependiendo de... Es que ya llevamos 3 desarrollos con este que vamos a hacer. Y es mejor no marearos demasiado y enfocarlo otro día a otros desarrollos y hacerlo muy bien con las mismas ganas. Es lo que le quiero hablar a Angie en un momento. Estamos conociendo, mientras paseamos, pues cómo está dividido tanto el tema de vegetación, de las calles, para que sintáis que hay desarrollo, sí, pero también hay armonía en el paseo que estamos haciendo, que todo está con un control. Bueno, vamos a conocerlo. Estamos entrando en esta zona. Va a tener una vigilancia ahí privada, por lo que veo, control. Eso es muy importante porque para la seguridad de más de uno, porque más de uno cuando compra dice, oye, aquí puede acceder cualquiera. A lo mejor hay varios desarrollos en la zona, pero todos están controlados en una misma entrada. Y luego cada acceso de cada desarrollo también tiene su control. Aquí pone Cobá 1, ya lo veis. Y yo creo que ya hemos llegado al lugar. La estructura ya se ve bastante buena. Vamos a ver dónde dejamos los carros. Aquí están trabajando en la parte de fuera, lo que sería la parte del lobby, creo yo. Y vamos a ver qué diferencias hay, en qué han mejorado aquí en este otro desarrollo. Una obra gris, acordaros que cuando vamos a una obra gris vamos a identificar todo. En una preventa siempre compras mejor de precio, eso está claro, que cuando te lo entregan acabado. La primera pregunta es ¿por qué le conocen a esto como Aldea Zama Premium? Aldea Zama Premium es una de las últimas fases de Aldea Zama y es una zona donde los lotes son más grandes, donde se conserva mucho más área verde. Por ejemplo, aquí al frente tenemos este camellón verde que ya siempre lo vas a tener verde, y además cada lote está separado también por un buffer de vegetación, o sea, no vas a tener los proyectos pegados unos con otros, sino siempre va a haber separaciones entre los lotes. Qué bueno. De áreas verdes. Aquí el desarrollo se llama Cobá 1 y el otro se llama Cobá 2 o al revés. Este es Cobá 2. Cobá 2 y acá tenemos Cobá 1. Cobá 2 ya está más avanzada la obra. Hay unidades de una recámara y de 3 recámaras. Esta es nuestra tipología acá. Recuerden que es del mismo desarrollador de Tikal. Ajá. Entonces un poco son las características de Tikal. Acá lo especial es que todas las unidades tienen piscina privada, o jacuzzi o piscina privada.
Y el Coba 1, ¿qué diferencia hay con el Coba 2? Coba 1 son solo 16 unidades y todas son de 3 recámaras. Todas son de 3 recámaras, pero también tienen alberca privada o jacuzzi. Sí, tienen amenidades, sí. Vamos a pasar a que conozcas el showroom y ahí te contamos de las amenidades. Qué bueno, pues vamos a conocerlo. Oye, ¿cómo se entrega antes de que entremos? Se entregan equipados. Solamente equipados. Equipados, cocina equipada, closets, aires acondicionados y bueno, ofrece el desarrollador también paquetes de muebles. Y si son tan bonitos como los que hemos visto antes, mejor. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pues ¿por dónde pasamos? Tú me indicas. ¿Por acá? Qué bueno. Aquí estamos en plena obra, ya lo veis. Este trabajador es de los buenos porque es del Barça, ya lo veis, es de la camiseta del Barcelona. Yo soy de Barcelona. Y nada, vamos a parar hasta que lleguemos al show. Nos va a hablar Alejandra, que es la que nos va a acompañar. Hola. Hola, mucho gusto. Miren, aquí vamos entrando ya a lo que es Coba 2. Si recuerdan, igual que Tikal, vamos a tener una alberca aquí en planta baja, igual con su área de grill, una pequeña palapa en el frente de la alberca. Y bueno, también vamos a contar con área de coworking y un gimnasio igual de equipado que en Tikal. Qué bueno, ojalá se hubiera acabado, pero en este momento acordaros que es una ventaja para vosotros verlo así, porque estáis pagando menos precio que si se hubiera acabado. Acordaros que todos los desarrollos cuando está acabado tienen un precio y cuando están en preventa tienen otro. Este sería el departamento de muestra, ¿no? Exacto, este sería nuestro showroom. Como pueden ver, ya está casi listo. Este es un departamento de 3 recámaras, igualmente cuenta con el sistema low-cost y adicional podemos ver que cuenta con su extensión de jardín y una alberca muy amplia. Oye, mira el trabajador cómo va. Ah, sí, el trabajador mira que va así con sus zapatos puestos. Qué bueno que trabajas así, ¿eh? Está excelente. Bueno, pues aquí en la entrada lo primero que veo es un baño comunitario, ya lo veis. Aquí sí que tenemos un baño comunitario, nada más entrar. Tenemos la cocina que se va a entregar totalmente equipada prácticamente. Luego le vamos a preguntar qué. La sala comedor que parece un poco más pequeña, pero ya vamos a ver por qué. Tiene buen tamaño, igual que tiene sus 3 recámaras y aquí el plus es la gran extensión de jardín con su gran alberca. Qué bueno. ¿Todavía hay disponible alguno así? Con ese jardín tan amplio. ¿Todavía queda disponible alguno a la venta que tenga ese jardín? Esta unidad, llega a ser de $298.000. Esta unidad es de $298.000, pero te estaba preguntando si está disponible o está vendida. Esta ya está tal cual vendida, pero hay unidades igual con la misma tipología disponible. Qué bueno. Pues mira, aquí tenemos la habitación, es tremendamente, yo diría que la habitación más grande que la sala comedor. Es bastante grande. Se va a entregar con su mueble de closet, se va a entregar el baño casi completo, prácticamente completo. ¿Ya lo veis? En la cocina, el equipamiento de la cocina, luego me explicas cómo se entrega. Aquí desde la misma recámara podemos entrar al área del patio, ¿no? Exacto, ya tenemos acceso directo al jardín con su alberca. También aquí se puede hacer un sistema loco. Qué bueno. Oye, está precioso. Entonces la persona que rentara aquí puede entrar por esta parte. Ya tendría un acceso independiente de este lado y poder entrar directo a lo que es la habitación. Es muy diferente a lo habitual, pero está bien porque pueden disponer del área común esta que tienen la alberca. Ya es para diversificar la inversión también. Porque esta alberca es de este departamento solo. Solo de este departamento. Es impresionante, ¿eh? Vaya alberca. Qué pena que esté la máquina en marcha. Entonces tendríamos este tipo lock-up, este es la principal. Hay 3 tipos lock-up aquí también, triple. Exacto. Y sería el otro también. Y el tercero está de qué lado. Ah, ok. Que sería la entrada principal que hemos tenido. Oye, qué bonito se ve el patio, ¿eh? Me gusta. Muy amplio, la verdad. Bueno, esto es lo que pasa cuando venimos a grabar en Obra Gris con los trabajadores en marcha, que no podemos hablar como queremos. Pero yo creo que estamos enseñando perfectamente qué es lo que podéis comprar. El mismo tipo de acabado en las paredes que hemos visto en Tikal, ¿no? Así es chucú. Ok. Es más fresquito.
¿Lo entregan con aire acondicionado y con ventiladores y lámparas? Todo equipado, exacto. Está fenomenal. Los techos también son muy amplios, ¿no? 3,5 metros. 3,20. Qué bueno. Pues vamos a la sala comedor. Que a mí no me importa que sea un poco más pequeña mientras tenga patio. Aquí está la máquina en marcha, el trabajador ahí trabajando, la cocina. Esta sería otra de las habitaciones. ¿Esta recámara también tiene baño? Tiene igualmente también su loco. Qué bueno. Y aquí tenemos la otra recámara, que me imagino que también tienen baño aquí. Baño completo, que todavía, pues ya lo veis, huele a que están trabajando. Las clases son de calidad, ¿eh? Y la salida al patio, independiente, que cada uno tiene su salida. Qué bueno, también me gusta mucho. Bueno, pues esto es un departamento de 3 recámaras que todavía no se puede enseñar como uno quisiera. Me impresiona cómo trabaja este hombre. Qué bueno. Vamos fuera. ¿Sí? Bueno, pues ya estamos aquí fuera. Esta sería la otra tipo lock-up de esa parte. ¿Es así? La entrada independiente para esta habitación. Oye, ¿la cocina cómo se entrega exactamente equipada? Entrega equipada con lo que es su estufa eléctrica, su campana y bueno, todo lo que es la alacena, las gavetas también viene incluido. Qué bueno. Pues me falta saber, estamos en el área común. Este departamento de 3 recámaras, ¿de cuántos metros cuadrados? Llega ya con la extensión de jardín a ser 250 metros cuadrados. 150 metros cuadrados, ¿me repites el precio? De $298.000. $298.000 está muy bien el precio para lo que ofrecen con patio. Ahora, si nosotros compráramos uno que no tiene patio, ¿cuántos metros cuadrados estoy comprando? En metros cuadrados también llegan a ser entre 100 y 150 metros cuadrados. ¿Los que tenemos aquí arriba? Exacto. ¿Y qué precio es más económico de los que tenemos por aquí arriba? Bueno, económico sería el de una recámara. Una recámara tenemos desde $222.000. Ah, porque aquí arriba tenemos de una y de 3 recámaras. Entonces, ¿de una recámara cuánto? $220.000. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene el de una recámara? 72 metros. Ah, entonces son más grandes que los otros que hemos visitado. Amplios, si recuerda, todas las unidades tienen jacuzzi privado o piscina privada. Ah, pues está muy bien eso, qué bueno. Pues ya lo veis, estamos en Obra Negra. Cuando veáis que yo grabo así en Obra Negra, es porque es un beneficio para ti, porque estáis viendo la obra que se va a acabar. ¿Para cuándo se entrega? Como puedes ver, ya está muy avanzada la obra. Se entrega este año, en agosto 2022 está programada. Oye, pues tienen que trabajar rápido y corriendo, ¿eh? Así es. Qué bueno. Pues ya lo sabéis, estáis comprando en este momento por debajo del valor de la entrega. Ese es vuestro beneficio. ¿Cómo tendría que uno... Ahora vamos a salir fuera porque aquí hay mucho ruido. Estoy saliendo fuera porque a los trabajadores no se les puede decir que dejen de trabajar. El problema es mío, que yo llego aquí y les interrumpo. Pero sí me gusta saber, por ejemplo, yo ahora estoy interesado, me ha gustado, y me interesa saber si quiero apartar un departamento, ¿cuánto tengo que pagar? Claro, aquí igual comenzamos con la reserva, que serían $5.000 o $100.000 pesos. Ya con eso ya el cliente se queda con su unidad. Bueno, pues ya le reservamos la unidad. Luego, para que ya sea suya, que se firme el contrato. Sí, ya tendríamos un plazo de 15 días, que ya se haría la firma y revisión del contrato, y se haría el primer depósito, que sería un enganche. Y el resto ya sería financiado a meses sin intereses durante la obra. Y un canto final ya contra entrega de su departamento. ¿El enganche en cuánto estaría disponible? ¿En cuánto dinero? El 30% del valor de la unidad. Entonces aquí ya es vuestro cuando entregáis el 30% y vais pagando luego mes a mes hasta la finalización de la obra. En un principio no podéis hacer un préstamo hipotecario hasta que no se vaya a entregar. ¿Es así? Exacto, justo así. Bueno,
cualquier persona que esté donde esté tiene facilidad para poder encargarse de contactar con vosotros. Claro que sí, aquí nosotros los atendemos y les aclaramos todas sus dudas y lo que puedan necesitar. Muy bien, voy a parar un momentito. Pues sabiendo que hay dos fases con el mismo nombre de desarrollo, algo tienen que compartir juntos ellos, ¿no? Claro, aquí adicional en la fase número 1 en Coba 1 tenemos amenidades también como lo que va a ser un spa y un bar, que eso también van a tener acceso a lo que son los clientes que estén en Coba 2. ¿Y las otras amenidades que tenemos aquí, me las podrías explicar un poquito, que antes no pudimos? Claro que sí, aquí en Coba 2 tenemos lo que es la alberca en planta baja, la palapa para zona de grill, área de gimnasio y también un área de coworking. Estas mismas amenidades las vamos a encontrar también en Coba 1 y adicional los que les platicaba, las súper buenas amenidades de un spa y un bar que se van a poder compartir entre las dos fases. Si tengo animalitos, ¿puedo tenerlos? Claro que sí, el departamento es de ustedes, aquí pueden tener a sus mascotas. Si tengo carro, ¿tengo un sitio donde dejarlo? Claro, aquí va a contar con gran extensión para estacionamiento para las dos fases, no se preocupen. Y luego, si yo quiero entrar, ¿estará vigilado? Sí, igualmente como Tikal podemos ver que va a contar con su área de recepción, de lobby y seguridad 24 horas y también circuito cerrado con cámaras. Otra de las preguntas que suelen hacerse, el mantenimiento, ¿en cuánto está valorado? ¿Qué se va a hacer? Aquí igual el desarrollador lo mantuvo en lo que es el estándar en $2.5 por metro cuadrado. Pues ya lo veis, podéis comprar departamentos de 3 recámaras, de una recámara con unas amenidades excelentes en una de las zonas premium de Aldea Tamá. Otra de las preguntas que me gusta hacerle a Angie, cuando te hablan de que esto es Aldea Tamá Premium, ¿qué ventajas hay de invertir aquí? ¿Qué es lo que hay cerca? Para que se entienda un poquito. Digo, ya es una zona muy cercana a la playa, dentro de Aldea Samá es la zona más cercana. Y aquí enseguida, abajo de Aldea Samá viene Selva Samá, no sé si has escuchado de esta zona. Sí, lo he escuchado, pero me gustaría que me lo explicaras un poquito. En esta zona vienen muy buenos proyectos que se están trabajando. Uno de ellos, y el más importante hasta ahora, es la Green School. La Green School, que va a ser un proyecto ya muy esperado, es una escuela donde trabajan con los niños temas tan sensibles como el cuidado a la naturaleza y al medio ambiente. Entonces es una escuela desde educación básica donde tus hijos van a poder crecer en un ambiente en contacto con la naturaleza, aprendiendo a sembrar, a cosechar y a cuidar la naturaleza, que es un tema súper importante y muy cuidado acá y muy en especial en Tulum. De estas escuelas solo hay 3 en el mundo, va a ser la cuarta la de aquí de Tulum. Por eso esa impresionante importancia que le estás dando. Y bueno, muchas más cosas, viene también un centro holístico y en fin, muchas cosas que van a ser para la comunidad. Entonces yo viviendo aquí tengo fácil acceso a esos sitios y a llegar al mar. Así es, digo, van a ser parte de Aldea Samá, la continuación, digamos. Y bueno, dentro de esta zona va a haber bajadas también hacia la playa Sonora. Total, que yo si tengo bicicleta, perfectamente en 10 minutos llego a la zona hotelera y a las playas. Va a haber senderos para bicicleta, para correr, caminar, en fin. En estos caminos te van a llevar a la playa. ¿En cuánto tiempo estimas que se va a poder terminar lo que me estás diciendo? Porque si yo ahora invierto aquí y veo tanto árbol, tanta selva y me cuesta un poco moverme, me quiero hacer una idea de cuánto tiempo. Sí, mira, pues la escuela está proyectada a que abra para el próximo año, entonces esto va avanzando muy rápido. Entonces digamos que en unos 2-3 años ya vamos a tener ahí mucho movimiento. Esto parece un mundo diferente al que conocemos, ¿no? Así es. Qué bueno. Sí. Pues nada, aquí estamos, Coba 1, Coba 2. Coba 2 empezó antes que Coba 1 y van a compartir amenidades, alguna que otra. Sí. ¿Y me quieres contar algo más de aquí? Pues mira, digo, pueden ver aquí muy claramente el comprar en preventa te estás llevando un mucho mejor precio que un producto terminado. Entonces a nuestros clientes también les recomendamos mucho pues el invertir, digo, en un proyecto en preventa donde te quedas con un muy buen precio y le puedes ganar en plusvalía. Y un valor añadido es que hemos visto el acabado, el Tikal, que ya está acabado, lo bien que trabajan. Exacto, tienes esa ventaja, ¿no? De que estás invirtiendo con un desarrollador que ya tiene experiencia en la zona, que ya puedes conocer un producto terminado
de él, sabes la calidad con la que entrega y bueno, además Cova va a ser mejorado todavía. Me encanta mi Cova, yo lo recomiendo. Te voy a hacer una pregunta conflictiva, ¿eh? Dime. Mucha gente me pregunta cómo hacen para el tema de aguas residuales, cómo hacen para ese tema, para no perjudicar la naturaleza. Yo creo que Aldea Zama ya está preparado para ese tema, ¿no? Sí, digo, Aldea Zama, tú sabes, es la zona totalmente urbanizada y con servicios en Tulum. Aquí ya hay drenaje, entonces aquí ya no hay tema de que tengas que implementar planta de tratamiento o algo así. Aquí ya está el drenaje. Un alcantarillado adecuado. Exacto. Y va a la planta depuradora. ¿Es así? Qué bueno saberlo, qué bueno para que lo sepan los que están por acá. Alejandra, ¿me querías comentar algo más de aquí, de lo que estamos viendo, ahora que ya no hay tanto ruido? Pues bueno, igual como pueden ver, cada desarrollo con la línea de este desarrollador va mejorando, tanto en amenidades como con el plus que les platicaba, de las albercas, los jacuzzis y siguiendo la línea de excelentes acabados de calidad para los clientes. ¿Me vas a compartir los renders luego para que lo vean cómo quedaría acabado? Sí, la verdad es muy apegado a lo que él maneja tanto en renders como lo entrega ya en la realidad. Pues sí, ahí estamos viendo que ya prácticamente han puesto una decoración de las maderitas con las que va a haber, lo que son las piedras por fuera. Entonces ya nos está dando una idea de que va a ser excelente el lugar. Pues nada, ahora ya voy a despedir el vídeo aquí en Cova 1, Cova 2. Vamos a hacer un último desarrollo, ¿te parece? Y otro día venimos y nos esforzamos en más desarrollos. Claro. ¿Vale? Venga. Bueno, pues para finalizar nos vamos a la región 15, que está aquí al ladito, y vamos a terminar con un desarrollo que tenemos allí al ladito. Vamos bajando por aquí, por la avenida Kukulcán. La región 15 es esto de aquí de la derecha, y toda esta zona de acá, ya lo veis, mucha selva, y se va pues edificando paso a paso, cada vez más desarrollos. Y aquí es donde vamos al siguiente desarrollo. Aquí en este cruce que veis, aquí es donde vamos. Y todavía no está asfaltado, entonces va asfaltando con el paso del tiempo. Hemos venido desde la Kukulcán, la avenida Kukulcán, toda esta avenida, y una serie de desarrollos importantes, entre ellos Misti, la reserva, una serie de desarrollos, sobre todo Misti porque tiene para zona comercial también, en caso de necesidad. Este desarrollo que vamos a grabar ahora, y Alex nos va a volar el dron, que lo tenemos ahí tenemos el dron, y vamos a ver la situación del desarrollo. Que bueno, chaval, grábame la zona hotelera también, si puedes, la situación de Tulum. Hola, Angie. Hola, ¿cómo estás? Oye, ya es el tercer desarrollo que grabamos el día de hoy. Ya te veo cansadita, yo también lo estoy. Hace hambre, tenemos que irnos a Don Honorio, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, este desarrollo que tenemos aquí está en la zona 15, ¿no es así? En la región 15, exactamente.
Es una zona de mucho desarrollo hoy en día en Tulum. Pudiste ver en el camino muchos proyectos en obra. Es la zona caliente, es la zona donde ahorita pues, la gente está volteando a ver para invertir. Puedes encontrar muy buenas opciones, buenos precios. El valor aquí de obra por metro cuadrado es menor que en Aldea Sama, obviamente porque todavía está paulatinamente llegando la infraestructura. No está ni hecha las calles. Zona. Exacto, pero bueno, en un futuro, digo, esto en plusvalía pues le permite al cliente ganarse esta plusvalía del desarrollo que viene acá. Este desarrollo que tenemos aquí detrás, ¿cómo se llama? Noil Foresta. Noil Foresta es el tercer proyecto ya de este grupo. Vamos a ir a que conozcas el primero, que ya está terminado. Para que vean cómo trabaja y cómo entregan, ¿no? Para que veas un producto terminado de ellos, sus calidades. Usa mucho materiales de la zona también, chucum en muros, madera salam en sus closets y cocinas. Son productos muy ecochic, muy tuluminati, ¿no? Lo que le gusta mucho a la gente acá. Entonces Noil Foresta, como su nombre lo dice, su fachada se va a ver muy verde, mucha planta colgante, y al centro va a tener también un jardín donde se preservó mucho árbol selvático, mucho árbol de la región, y bueno, hay muy bonitas amenidades. En su planta baja tenemos la piscina, una piscina común con zona de chapoteadero también. Va a tener su entrada con una recepción, porque bueno, él también trabaja la renta vacacional. Una zona de gimnasio en planta baja, y por el otro lado una zona comercial que va a instalar él un restaurante. Piensa ponerlo en concesión para que realmente esté operando el restaurante, y bueno, va a estar abierto al público además, ¿no? Para que lo utilicen pues aquí los vecinos, los que anden por acá. Y digo, eso es muy útil porque a lo mejor aquí dirás, ¿dónde compran algo, no de comer? Bueno, pues ya se va a tener este restaurante ahí para dar servicio. Va a tener rooftop también, con alberca en el roof. Así es, tenemos en el rooftop también amenidades, una alberca, una zona de bar, un sky bar muy bonito. Yo te voy a mandar los renders para que los veas. Una zona de asoleadero con camastros, sombrillas, tumbonas, unas salitas lounge. En el rooftop también hay un mirador, una zona de mirador. Digo, ahorita pues puedes ver también todavía mucha selva en este lado. Entonces, ¿cuántas plantas vamos a tener? Tenemos de altura. 3 niveles más el rooftop. Bueno, por lo que veo, el desarrollo todavía no está muy avanzado. ¿Para cuándo se va a entregar? Este se entrega en julio del 2023. Julio de 2023, pero a pesar de que está así, ya tenéis bastante vendido, ¿no? Sí, así es. Mira, aquí había estudios, había unidades de una recámara, esos pues ya se nos fueron, ya sabes tú, eso es lo primero que se vende. Además pues trae muy buen precio por metro cuadrado, pero bueno, todavía quedan muy buenas unidades. Nos quedan unidades de 2 recámaras desde 3.400.000. Digo, importante, acá los precios están en pesos. Ajá. Ya sabes que se puede un poco convertir a dólares para que se haga una idea, cerca de $170.000 aproximadamente. Así es. Habría que hacer cuentas. Así es, unos $170.000 en las unidades de 2 recámaras. Tenemos penthouse de 1 recámara y de 2 recámaras también. Aquí tengo derecho a tener mi carro aparcado, tengo donde dejarlo. Sí, justamente todo este frente, si te fijas, es un lote esquinero. Todo el frente, todo el frente va a ser zona de estacionamientos. Entonces es estacionamiento de uso libre, no son asignados, pero bueno, son 35 unidades y tenemos 22 cajones de estacionamiento. Entonces van a tener bastante para poder... Y digo, esta zona, tú sabes, al turista que viene a hospedarse por esta zona le gusta mucho andar en bicicleta, y más en estas calles de tierra. Le encanta andar en bicicleta, y estás a 1 kilómetro de la avenida Kukulcán para bajar a la playa. Entonces, total, que tenemos por aquí 1 kilómetro para la avenida Kukulcán, que es por donde veníamos, y después 2 kilómetros, 2,5 kilómetros para la playa, ¿no? Así es, correcto. Bueno, vamos a ver, vamos a situarnos. Yo me encuentro que aquí puedo comprar de 2 recámaras mínimo, penthouse de 2 recámaras y de 1 recámara. Así es. Se entrega el año que viene. Sí. Tiene unas amenidades excelentes. Pero para poder observar todo lo que estamos viendo y nos hagamos una idea de cómo nos lo va a entregar,
¿Podemos verlo esto ya acabado en algún sitio, más o menos? Podemos ver su primer proyecto de ellos, que ya está terminado, ya está operando. Digo, ahí las unidades están vendidas al 100. Quizá el desarrollador va a sacar a la venta un penthouse que se quedó él. Ajá. Y bueno, hoy en día que ya está haciendo acá su casa también, justo es importante que sepan, acá atrás hay una zona de casas, entonces toda esta manzana ya está en desarrollo y la verdad que se están haciendo cosas muy buenas. Justo atrás de Noil viene un proyecto de canchas de tenis y de pádel. Digo, eso ok. también es importante saberlo, digo, para quien le gusta jugar tenis, pádel. Lo van a tener a También, aquel lado. para que sepas quién va a ser tu vecino, ¿verdad? O sea, no vas a tener un desarrollo que te tape quizá tus terrazas allá atrás, sino vas a poder ver pues estas canchas, ¿no? De tenis y de pádel, y además vas a poder hacer uso de ellas, ¿verdad? Van a estar abiertas al público. Bueno, cuando yo compro el departamento, ¿con qué equipamiento me lo vais a entregar o cómo se entregan? Se entregan equipados, ¿Sí? las cocinas totalmente equipadas con su parrilla eléctrica, su campana, la tarja, las barras que normalmente son de granito y bueno, las alacenas en madera salam. Él utiliza mucho salam, que es una madera muy resistente de la zona, que te dura, muy durable para este tipo de climas. También entrega closets, también en madera salam, aires acondicionados. ¿En los baños cómo nos van a entregar? Los baños, digo, con su cancelería y bueno, todo equipado el baño también. ¿Tienen terraza? Tienen terraza, todas las unidades cuentan con terraza. Antes me has comentado que el departamento es de 2 recámaras, pero no me has dicho cuántos metros cuadrados voy a comprar. Los departamentos de 2 recámaras están aprox en 74 metros cuadrados. Muy bien, así nos hacemos una idea de lo grande o pequeño que pueda ser. Así es. Pues, ¿qué te parece si esperamos un poquito que Ale termine de volar el dron? Claro. Que nos va a dar una idea de cómo está la situación del desarrollo, Así de lo es. que tenemos alrededor, de cuántas construcciones hay. Qué bueno que has dicho lo de las pistas de pádel y de tenis. Sí, por- buenísimo, buenísimo que se sepa y bueno, que además vas a poder hacer uso de ellas, Ahí es. ¿verdad? ¿Estamos lejos del otro desarrollo? Bueno, el otro desarrollo está más cercano a la avenida Quinta Sur, la futura avenida que va a bajar a la playa y zona hotelera, Que todavía no está abierta. que todavía no está abierta hoy en día, digo, la están abriendo, pero bueno, a futuro va a ser otra de las bajadas a la playa. Qué bueno, pues vamos a parar aquí de grabar y allí grabamos, ¿vale? Perfecto. Pues el chavalote ya nos voló el dron. Nada, vamos a ir al otro desarrollo para que veamos cómo terminan los acabados, cómo los entregan, así, con qué trabajo lo hacen, los materiales, todo. Y lo aterriza aquí, encima del carro, qué bueno. Pues me voy a asomar otra vez un poquito a la avenida esta, por donde hemos llegado. Ahí está. Hemos venido por aquí. Esto te lleva a la avenida Cococán y nos vamos a ir, creo que para esta de acá. Vamos a verlo.
volvemos otra vez para la zona de la avenida Kukulcán. Seguramente va a girar en algún sitio, pero bueno, está muy bien. Esto de aquí que veis es la reserva, esa pared que veis ahí. Ahí enfrente del desarrollo tenemos dos hoteles, boutique. O sea que esta zona ya está abierta desde hace tiempo. La carretera, la calle que hemos agarrado, todavía no hay nada hecho prácticamente. Así llevamos unos 200 metros desde que nos hemos desviado. Y bueno, aquí vamos a llegar a uno de los desarrollos ya acabados para grabaros cómo se entrega. Esto es la diferencia que hay de comprar en Aldea Zama a comprar en la región 15. La región 15 se va a poner muy bien dentro de unos años, pero todavía está así. Se están haciendo desarrollos importantes, eso significa que se va a revalorizar bastante. Ya están vendidos muchos antes de estar acabados. Y yo fuera por aquí solo, la verdad es que me pierdo, porque estamos pasando de un cruce a otro, ya veis construcciones, de verdad que me pierdo. Yo creo que ya estamos cerca, pero aún así aquí tenéis otro desarrollo prácticamente acabado. Lo que se está haciendo ya más de la mitad. Y aquí pues va tratando el carro con estos baches. Y seguimos paseando por la selva. Esto parece el Amazonas. Caminitos que hacen por aquí, caminitos que hacen por allá. Pues todo esto tendrá sus calles en poco más de 2 años, estará asfaltado. Bueno, Angie, yo en el camino la verdad que no me ha gustado mucho bache, mucha calle que todavía queda por hacerse, pero bueno, esto es un desarrollo que Alcantarillano debe tener, tiene que tener plantas de tratamiento, ¿no? Sí, así es, con biodigestores se implementan plantas de tratamiento de agua residual y bueno, el agua que recuperan la usan también ya para riego, ya sale incolora, inolora. Bueno. Hemos llegado aquí porque queríamos enseñar cómo esta gente, la que hemos grabado anteriormente, trabajan y se entrega el desarrollo. Este ya está entregado hace unos meses y vamos a conocerlo por dentro, ¿no? Vamos. Vamos para adentro. ¿Cómo se llama este desarrollo, Angie? Noil Tulum. Noil Tulum. Muy bien, pues para los que lo vean cómo se entrega acabado en una zona como esta que todavía les queda por hacer en la parte de fuera. Ya lo pueden tener rentado, ya veo gente por ahí viviendo. Ya le ponen sus plantitas fuera, como nos dijo antes Angie. Bueno, el problema que tenemos a la hora de entrar es que han cambiado la clave de entrada, porque la cambian a menudo por seguridad, y ahora no podemos localizar a la persona que nos la pase. Este desarrollo se llama así, Noil Tulum Residences, lo veis, ahí tenéis vallas electrificadas, pero más que nada veníamos aquí para que vean cómo era el desarrollo anterior, el que teníamos 2 recámaras a la venta. Está hermoso, bien trabajado, y todo esto que estáis viendo cuando ya esté hechas las calles adecuadamente. Yo ahora, para salir de aquí más rápido, en vez de venir por donde hemos venido, sigo recto, la primera de izquierda, ya voy a una calle asfaltada que me lleva al centro de la ciudad. Pues yo creo que me voy a despedir. Esto es lo que me interesaba ver. Tenéis ahí cámara de vigilancia en esa parte. Yo creo que me voy a despedir de Angie y en breve volvemos a grabar con ella, porque hay más desarrollos que grabar por aquí en Tulum. Tengo muchos seguidores que están interesados en comprar en Tulum. Habrá desarrollos más baratos, desarrollos más caros, pero siempre tiene un motivo, el porqué. Pueden ser los metros cuadrados, puede ser cómo se entregan, en la zona donde están situados. Bueno, esto sería la entrada, ya hemos podido entrar. Qué bueno, qué buena suerte. Y aquí tenemos el área común, una de ellas. Una buena alberca, un columpito. Este es un desarrollo boutique, son solo 13 unidades. Entonces, bueno, Noil Foresta ya es más del doble de esto. Es su primer proyecto, como te decía. Entonces, de amenidades tenemos esta piscina en planta baja,
De aquel lado hay baños y bueno, acá en primer nivel un gimnasio. Vamos a ir al primer nivel. Pues aquí estamos en el primer nivel. Pásale. Está el gimnasio. Es un gimnasio equipado con muy buena maquinaria. El desarrollador también tiene gimnasios profesionales, entonces le mete mucha máquina de buena calidad. Tienes el baño aquí. Ya como me comentaste, ya tiene 3 desarrollos, el que hemos visitado es el tercero. Este es el primero. Ok. Este es el primero, el otro, el segundo fue en Aldea Samá, digo, vendido al 100, y el tercero es el que viste en obra. Ah, este también está vendido al 100, menos uno que ha puesto a la venta que es propio del desarrollador. Este es un penthouse que está sacando a la venta él. Te voy a mandar la info muy pronto. Pues ya es un producto entrega inmediata y se puede pagar con crédito también. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya con esto que estamos grabando, ¿cómo dices? Vamos a ver el penthouse. ¿Sí? Qué bueno, vamos a verlo. El que está a la venta. Este no es el penthouse que está a la venta, pero para que veamos la calidad de cómo construyen el suelo, paredes. Y digo, también se den una idea de cómo va a entregar Noi Foresta las unidades que tenemos en preventa. En este caso no se entrega así como lo estáis viendo, porque este está decorado, amueblado y equipado, sí. Pero sí la cocina, la barra... La barra es de granito, la madera en cocina es salam, se entrega con esta parrilla, una campana, la tarja, en este caso es una tarja doble. Y mira el tamaño de la barra de la cocina, es una barra de súper buen tamaño. Aquí detrás tenemos para sentarse, el sofá. El sofá es un sofá cama. Y bueno, mira, los muros son de chucum en su mayoría. Y bueno, él ofrece también el paquete de muebles llave en mano, un paquete en precio accesible. Y bueno, como puedes verlo acá, son muebles también muy durables, que te puedan servir para la renta vacacional, ¿no? Ya tiene una terracita ahí. Acá está una terraza. Y bueno, este es un penthouse, acá hay escaleras, ahorita subimos. El baño. Este es un baño completo, la primera recámara. La recámara se comunica a través de esta puerta con el baño y no tiene necesidad nadie de entrar en tu recámara. También tienes tu terraza, el aire acondicionado, el ventilador, el closet. Todo eso sí entra, lo que no entra es todo lo que estamos viendo exterior allí. Así es. En este lado la otra recámara. En este Una segunda caso, recámara. por ejemplo, el cliente puede decir si quiere 2 camas o una cama king size. El closet y el baño completo. Bueno, el material ya lo veis, de primera calidad, los acabados están muy bien, la altura es ideal, está muy bien también. Mira, aquí hay un espacio para centro de lavado y bueno, ya las Y también unidades, tenemos ahí el calentador, la nevera en aquella parte. Muy bien. Entonces, si quisieran subir al penthouse en la parte de arriba, tenemos las escaleras fuera. Así es. Esto es un modelo que no lo conocía, ¿eh? El subir por fuera. Así es, esto viene siendo la escalera para tu rooftop. Voy a subir con cuidado. Mi anchura de cuerpo es la justa. Y esta sería la vista que tenemos del penthouse. Ya lo veis con tu palmerita arriba, tu verde a la izquierda, el área de barbecue, una alberquita que puede ser como un jacuzzi, con tus camastros, un baño que tendrás ahí seguramente. Completo. Y bueno, es un espacio bastante bueno, amplio, para que puedas disfrutar también, ¿no? En la piscina. Se ve hermoso, la verdad, me gusta. Aquí un asado con este semitechado. Ideal. Pues uno como este, un poco más grande, está a la venta. ¿Por qué es un poco más grande que está a la venta? ¿Que sí? Tenemos de una recámara y de 2, como esta también.
Eso en el desarrollo que se está construyendo. No, el Forest, correcto. Pero en este desarrollo queda un penthouse a la venta que es un poco más grande que este que estamos viendo. Exacto, es de 3 recámaras. De 3 recámaras, qué bueno, Sí, su más rooftop grande. está impresionante. Y como veis, no pueden superar el alto de los árboles, las construcciones aquí en Tulum. Por eso a veces ponen miradores, como algo así parecido, pero un pequeño mirador, para levantarse un poquito por encima. Pero las construcciones no pueden elevarse por encima de los árboles demasiado, nada. Qué bonito. Pues ya hemos terminado la visita, Angie. Muy bien, Francisco. Yo espero venir la semana que viene o la otra, visitarte Sí, y que me vayas dando a conocer todos los desarrollos que tenéis. Una probadita de lo que tenemos, la verdad que faltan todavía algunos más. Ujú. Muchas gracias por tu visita y con mucho gusto te esperamos la próxima semana. Venga, pues aquí ya despido este lugar, este hermoso lugar. Gracias a todas por la compañía. María José, que no ha salido en la cámara. Muchas gracias. Espero que en el siguiente vídeo sí que salgas, ¿eh? Sí, vaya, sí. Qué bueno. Nos vemos. Gracias. Chao. A la salida no me puedo quedar sin grabar esta alberca tan bonita. Es una pasada este lugar. Así me gustan las albercas que transmitan ganas de bañarte y tranquilidad. Me voy al carro que está esperándome. Y me voy rápido porque tiene entreno. Pues aquí vamos por una carretera ya asfaltada, que esta misma la van a abrir a la zona hotelera más adelante, pero ahora mismo no está abierta. Solamente es este trozo que está así afectado. Y por aquí nos acercamos a la Federal para ir a comer un poquito, que tenemos hambre. Estamos ya decaídos de tanta hambre que tenemos. Hace hambre. Estamos ya casi al final de Tulum, casi al final. Yo me acuerdo que Baobá está aquí a la izquierda, otro desarrollo que ya hemos grabado. Y estamos a la salida de Tulum hacia Chetumal. Así que vamos a pararnos aquí. Esta es la salida de la Federal. Y volveremos otra vez. Así iríamos de camino de Playa del Carmen, sin dejar esta carretera. Esto para que os situéis un poquito por donde hemos estado grabando hace un momento. Y no estoy dejando de grabar para que os sintáis que estáis con nosotros aquí. Pero qué bueno poderos grabar en Tulum. Qué pena que no tenga mucho tiempo porque son las 2 de la tarde y Ale necesita entrenar. Tengo que ponerle gasolina al carro. Esa es otra. Aquí en la gasolinera voy a ver si puedo pararle. Pues aquí están los sitios de negocios en plena ciudad de Tulum. Estamos por la Federal y ahora aquí donde está el palacio, aquí justo vamos a girar a la derecha para ir a comer, donde paramos muchas veces. Canto Rico me parece que se llama. Ahí paramos muy a menudo. Y aquí justo en la primera calle, la primera cuadra a la derecha, tenemos el sitio donde vamos a parar a comer. Esto que veis a la izquierda es el Palacio Municipal, el Ayuntamiento. Hoy no sé si vamos a poder grabar nada de la zona hotelera. Y mira que me dijo a Alex que estaba bonito, no, lo que sí, que el mar. Qué pena. Bueno, pues aquí girando, vamos a ver si podemos parar en un momento por aquí para comer aquí en este sitio. Bueno, pues aquí es donde vamos a comer, que siempre venimos aquí. Qué bueno. Canto Rico, sí, así se llama. Pues un agua de melón y ahora nos van a traer. Yo me he pedido un alambre de res. ¿Tú qué te has pedido, chaval? Un burrito de camarón. Bueno, pues vamos a comer eso rápido para quitarnos el hambre porque estamos desmayados, ¿eh? Ahí tenéis precios de chilaquiles, precios de huevos al gusto. Y pollo hoy no tienen, no llegó el pollo, me decían. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que más que comemos cuando venimos aquí. Lo hacemos rico. Qué casualidad de la vida. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues este es el alambre de res, ya lo veis, con pimiento, queso y trozos de res.
poquito como de ensalada, un poquito de arroz y frijoles. Ese es el plato. Este es el burrito que Ale se va a comer. Felicidades, chaval, parece muy rico. Con camarón, ¿eh? Pero, chaval, pues ya hemos comido, ya lo has visto. Vamos rápidos porque son las 3 de la tarde casi y a las 4 tienes entreno. Claramente. Entonces no nos da tiempo de ir a la zona hotelera, no nos da tiempo de grabaros nada de lo que es la parte turística. Una pena, pero volveremos pronto aquí a Tulum. Es que estoy un poquito acondicionado porque nada más que tenemos 5 o 6 horas para estar aquí. Y el trabajo se las come, es normal. Y bien comida, ¿eh? Sí. Y comimos muy bien. Ujú. Bueno, en ese sitio nos han puesto la comida rápida, por suerte, qué bueno. Sí. Nos los prepararon como en 5 o 7 minutos. No tardaron mucho. Bueno, pues esta es la zona centro, ya lo veis, pasando a la Federal por medio de Tulum. Y ahora cuando lleguemos a la carretera, allí el cruce con Cova, seguimos rectos. Yo estoy grabando un poquito ya aprovechando que estamos por aquí, por esta zona. Y así os hacéis una idea de que vais en el carro con nosotros. Ahora se ha puesto bueno el día. Yo pensaba que iba a llover, ¿eh? Porque llevaban nube de lluvia, bastante nube. Pero que va, se ha vuelto a despejar. El tiempo está caluroso en este momento. Ya se fue la hora de frío. Hoy es el primer día que veo que la temperatura se normaliza otra vez. Bueno, pues ya estamos aquí en el cruce con Cova y la zona hotelera. Una vez que pasamos ya este cruce ya no hay semáforos y tenemos ya camino libre para ir a playa. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo de la zona de Tulum. Acordaros que aquí la gasolina está un peso más económica que en playa. Yo llené el depósito aquí por ese motivo. No es mucho, pero bueno, 50-60 pesos siempre te ayuda. Y acordaros de los topes que hay, creo que este es el último. Ya. Ahí te pone Playa del Carmen 63 kilómetros, Acumal 26, Puerto Morelos 95 y Cancún 131. Oh. Bueno, pues aquí ya despedimos el vídeo de estos vídeos que hemos grabado con Angie. Estaba despidiendo el vídeo, me quedé sin batería de nuevo. Estos días que salgo y grabo tanto, enseguida me acabo las baterías. Pero bueno, aquí vamos camino de playa. Hasta otro ratito, espero que haya gustado lo que hemos grabado hoy en